Es importante que nosotros cuando decimos que somos cristianos, no lo digamos porque haya alguien que nosotros queramos que escuche que nosotros somos cristianos, sino que nosotros decimos que somos cristianos porque realmente ponemos en práctica los mandamientos que Dios nos ha dado para que nosotros seamos ejemplo a las demás personas, para que estos puedan alcanzar un día la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, hoy yo he querido hablar de un tema muy importante para el pueblo cristiano, un tema que tiene que ver con los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo por parte de nuestro Señor Jesucristo. El misterio de la iniquidad es un misterio que hoy la iglesia debe estudiar con muchísima atención, porque si los predicadores de sana doctrina, en su mayoría, afirman que nosotros somos la generación del rapto, que nosotros somos la generación del arrebatamiento de la iglesia, entonces tenemos que ser coherentes con lo que nosotros pensamos, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros predicamos, porque hay un mandamiento que el Señor Jesús nos deja a la iglesia de Cristo Jesús. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos deja un mandamiento claro. Y nos dice el Señor en este mandamiento, que lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, en el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Bueno, tenemos que entender algo. En la Biblia que yo estoy leyendo, dice estudia. En otras Biblias dice procura. ¿Sí? En la Biblia que yo estoy leyendo dice que traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? En otras Biblias está diferente. Por ejemplo, acá en la Reina Valera, 1960, segunda Timoteo 2:15, acá en la Reina Valera dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces no dice que traza bien, sino que dice que usa bien. Desafortunadamente, la traducción al español de la Biblia ha sufrido grandes cambios, y yo uso la Reina Valera 1602 purificada porque creo que es la que más se acerca a la Biblia original, porque por lo menos cuando uno estudia a esos grandes predicadores que han dedicado tiempo para estudiar
estas cosas de cómo ha sido traducida la palabra de verdad, entonces uno encuentra que realmente la Reina Valera 1602 purificada es la que más se acerca a la Biblia original. Amén. Entonces, el Señor entrega un mandamiento a la iglesia a través del apóstol Pablo. Y nos manda a que estudiemos bien la palabra y que la tracemos bien la palabra. Entonces, el misterio de la iniquidad habla sobre la apostasía, que estamos viviendo en tiempos de apostasía. Entonces, si es verdad lo que los grandes predicadores dicen, que nosotros somos la generación del rapto, que nosotros somos la generación del arrebatamiento de la iglesia, entonces tenemos claro que tenemos que cuidarnos en este tiempo de la apostasía, porque es claro que la palabra de Dios dice, nos explica que no va a llegar el arrebatamiento de la iglesia sin que antes venga la apostasía. Amén. Y ya el apóstol Judas, en el libro de Judas, Judas nos explica bien. Judas es el mismo Santiago. Santiago nos explica bien. Ahí en el libro de Judas nos explica muy bien todo lo que tiene que ver con la apostasía. Desde el versículo 4 hasta el versículo 19. Ahí nos explica bien, desde el versículo 4 hasta el 19, nos describe cómo va a venir la apostasía a la iglesia. Y él toma tres aspectos en cuanto a la apostasía se refiere. Él dice que va a entrar encubiertamente, es el primer tema, que va a entrar encubiertamente el apóstata, o sea, que va a entrar como con palabras lisonjeras, como con palabras muy inteligentes para convencer a la iglesia, ¿sí?, de que él está en la verdad, pero en realidad es un apóstata. Eso entra encubiertamente, eso es entrar encubiertamente, hacerte sentir de que está en la verdad, pero la verdad es que está en la mentira. Amén. El segundo gran tema que habla en el libro de Judas con respecto a la apostasía, dice que son impíos. Y a partir del versículo 4, él empieza a describir a estos impíos. Y ya el tercer punto que trata Judas con respecto a la apostasía es que el apóstata niega a Dios, ¿sí?, que niega a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vemos nosotros que hay muchas iglesias que niegan a Cristo, que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿sí?, que a Jesucristo no hay que adorarlo porque Jesucristo no es Dios. Ya desde tiempo antiguo, ya hacia el año 325 después de Cristo, hubo una persona que dijo que Jesucristo fue después de Dios, y a través de esa mentira, a través de esa apostasía, es que nace una congregación que nosotros hoy conocemos como Testigos de Jehová,
que ya viene a ser fundada mucho tiempo después, pero con esta ideología. Y ellos creen que Jesucristo pues no es Dios y que no hay que adorar a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que la Biblia que ellos trabajan sufrió muchas modificaciones, de todas maneras, en muchos versículos de esa Biblia, usted puede encontrar que Jesucristo es Dios. En la Biblia de los Testigos de Jehová. Podemos citarles algunos versículos que te hablan que Jesucristo es Dios. O por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 9. También está Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 1, versículos 18 y siguientes. Te dicen que Jesucristo es Dios en esa Biblia, a pesar de que ellos niegan a Jesucristo como Dios. Entonces, nosotros, los que amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, no importa en qué congregación estés, en qué iglesia estés, puedes estar en la iglesia católica, puedes estar en cualquier iglesia evangélica, puedes estar en cualquier iglesia, pero que amas a Cristo Jesús desde todo tu corazón, ¿sí? Entonces tienes que estar pendiente de este video hasta el final del video, porque vamos a estudiar precisamente ese misterio de la iniquidad. Vamos a empezar acá. Vamos a leer acá con la Biblia Reina Valera 1960. Vamos a dejarla 1602. Vamos a buscar Colosenses. Vamos a buscar el libro Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer acá. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, la gloria sea para nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, que nos da la oportunidad de poder estudiar su bendita palabra con diligencia, como lo manda Él en su bendita palabra. Hermanos, mire, ¿qué es lo que usted debe preguntarse? ¿Yo soy un apóstata de la fe? Usted debe preguntarse, ¿la iglesia donde me congrego es una apóstata de la fe? ¿El pastor que me enseña a mí es un apóstata de la fe? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte.
Esa es la pregunta, porque acuérdate bien de lo que te voy a decir. La salvación es individual, no es grupal. De manera tal que el compromiso de tu salvación es contigo mismo, porque la relación con Cristo es personal, tú y el Señor, nadie más. Amén. Entonces, no es grupal la salvación. Entonces, porque el Señor mismo lo dijo. El Señor dijo que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, si tú estás en una iglesia apóstata, si tú estás en una congregación apóstata, entonces te vas a ir al infierno. Porque eso fue lo que dijo el Señor. ¿Y por qué te vas a ir al infierno? Porque seguramente estando en una iglesia apóstata no vas a colocar tu fe no la vas a colocar en la sangre de Cristo. Seguramente te van a evangelizar con un evangelio distinto del que Dios ha mandado. Amén. Entonces, ¿y cuál es el evangelio de verdad? El que te da salvación. El evangelio que te da salvación lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Sí? ¿Y qué dice? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice la palabra, vamos a buscarlo y lo leemos porque a veces es mejor hacerlo textual para que no quepan dudas de cuál es el evangelio de verdad en el que tú debes creer. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí?, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, son 5 partes que tiene la salvación, que tiene el evangelio de la salvación. ¿Sí? Y nos explica aquí, primero, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Conforme a las Escrituras, dice. Entonces, te va a remitir a los Salmos, te va a remitir a Isaías. Y dice la palabra que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz es la que nos limpia de pecado. ¿Sí? Y si nosotros colocamos nuestra fe en este evangelio, es el que inmediatamente nos da salvación. No existe otra forma. Este es el evangelio en el que tú tienes que creer. Ahora bien, ¿qué dice el libro de Romanos en el capítulo 2, versículo 16? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16? Porque hay muchos que enseñan un evangelio distinto. Y cuando mucha gente pregunta cuál es el evangelio, le dicen cualquier otro tipo de evangelio menos el verdadero, menos primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Y mira lo que el Señor te dice en el capítulo 2 versículo 16 del libro de Romanos. Dice la palabra: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
conforme al evangelio del apóstol Pablo. Entonces, tú y yo vamos a ser juzgados por Jesucristo conforme al evangelio del apóstol Pablo. O sea, conforme al evangelio que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, que nos enseña que la sangre derramada por Cristo Jesús, ¿sí?, es la que nos limpia de pecado, que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó. Eso es lo que nos muestra el evangelio de verdad. En ese evangelio es que tenemos que creer nosotros. Si te sales de ahí, es posible que estés en apostasía. Por eso es que tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿yo soy un apóstata? Así como le preguntaron al Señor cuando el Señor dijo, entre ustedes está el que me va a traicionar. Entonces cada uno de los apóstoles dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Cada uno le preguntó al Señor. Hoy tienes que hacerte la misma pregunta porque estamos en tiempos de apostasía. Hoy tienes que hacerte esa pregunta. ¿Soy yo un apóstata? Tienes que preguntarte eso. Por favor, pregúntate eso. Pregúntate si eres un apóstata de la fe. Entonces, cuando logres hacerte esta pregunta y empieces a estudiar la palabra de verdad, cuando entres a tu cuarto y empieces a orar al Señor, pídele al Señor que te envíe espíritu de sabiduría y de revelación, y que te envíe espíritu de temor de Dios, para que tú empieces a pedirle al Señor que si estás en apostasía, te saque de esa apostasía en la que estás viviendo, que te saque de ahí, porque no puedes estar ahí. Tienes que librarte de ese espíritu de maldad. Tienes que apartarte de la apostasía. Entonces, en oración, creyendo al Señor, tienes que derramar tu corazón y decirle al Señor, Señor, si estoy en una iglesia apóstata, Señor, si yo soy un apóstata, Señor, ten misericordia, Señor, escudriña mi corazón y saca todo lo que no sirve de él, y que tu Santo Espíritu, Señor, me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, yo no quiero vivir en apostasía, sino que yo quiero creer, Señor, que tu sangre preciosa ha limpiado mis pecados. Señor, yo creo, Padre Santo, que tú fuiste sepultado y que resucitaste a los 3 días, Señor. Y yo creo que tú pronto vas a venir por mí. Yo creo, Señor, en tu palabra. Ahora, Padre, regálame salvación. Sácame de cualquier mundo de apostasía en el que pueda estar viviendo. Dile esa palabra al Señor. Porque tú no sabes si no has estudiado esta palabra con profundidad, si no has hecho un estudio de verdad. No sabes si estás viviendo en apostasía. Porque si tú le preguntas a esos que tú crees que son apóstatas, si tú les preguntas a ellos y ellos están en la verdad, te van a decir que sí. ¿Qué pasa cuando yo hablo con una persona que es católica y yo le pregunto que si es salvo? Me dice que sí, que él es salvo. Me dice, sí, yo soy salvo. Yo me voy a ir para el cielo el día que me muera. Pero ellos no saben nada del arrebatamiento de la iglesia. Si le preguntas, venga, ¿y cómo es eso del arrebatamiento de la iglesia? Te va a decir, yo no sé de eso. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová si él está en la verdad, él te dice que él está en la verdad. Si tú le preguntas a uno que es mormón, pues él te va a decir que él está en la verdad. Y que ese falso profeta es el verdadero profeta de Cristo. Eso te va a decir el mormón. Amén. Entonces tú tienes que preguntarte, tú que dices que estás en la verdad, no importa, amigo, a qué religión perteneces. Porque déjame decirte algo, los musulmanes están esperando a su Salvador, a su Mesías. Ellos dicen que pronto su Mesías va a venir a traerles paz. Los judíos están esperando a su Mesías y dicen que su Mesías cuando venga va a traer la paz.
¿Y saben cuál es el Mesías que le va a aparecer a los musulmanes y a los judíos? El anticristo. Porque él va a venir a hablar de paz y seguridad. Amén. Entonces tienes que tener presente que si nosotros somos la generación del rapto, entonces estamos viviendo tiempos de apostasía y tienes que preguntarte, ¿seré que yo soy un apóstata? ¿Seré yo, Señor, un apóstata? Pregúntate eso, mi hermano, mi hermana, tú que dices que eres cristiano, tú que dices que tienes la salvación asegurada, tú que afirmas que vas a ir al cielo. Pregúntate, ¿seré yo, maestro, un apóstata? Entonces dobla tus rodillas delante del Dios de las misericordias, del Dios verdadero, del Dios altísimo, de nuestro Señor Jesucristo, y dile a Él, al único Dios, al que salva, al que te regala salvación, que se llama Jesucristo. Dile a Él, Señor, yo quisiera preguntarte algo hoy. Dile, yo quiero saber si soy un apóstata, Señor. Porque he escuchado que estamos en tiempos de apostasía. He escuchado, Señor, que yo puedo ser un apóstata de la fe. Señor, ten misericordia de mi alma. Ten misericordia de mi espíritu. Y permite que mi corazón, Señor, y mi mente se llenen con tu Santo Espíritu. Y que seas tú enseñándome, instruyéndome y capacitándome en tu bendita palabra. Arranca de mí toda apostasía, Señor. Dile al Señor de esa manera, para que Él venga y te limpie de pecado y seas salvo. Porque estamos viviendo en tiempo de apostasía. Mira, yo quisiera decirte algo. Estando yo leyendo esto de la apostasía, mirando, y yo miraba que el Señor dijo por allá, dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 25, dice que Judas fue al lugar que le corresponde. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es el lugar que le corresponde? Porque aquí no dice que fue enviado al infierno. ¿Ve? Y luego el Señor, más adelante, dice en Juan capítulo 17, versículo 12, dice, Judas es el hijo de perdición. Dice el Señor que Judas es el hijo de perdición. Vamos a leerlo. Juan 17, 12. Dice la palabra del Señor. El libro de Juan, versículo 17. Capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero luego me dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, está hablando del anticristo. O sea que Judas era un tipo de anticristo. Y que ese Judas puede estar en lugares encarcelado, ese espíritu de Judas, del anticristo, del hijo de perdición, es el que está en las cárceles eternas allá en el infierno, en las cárceles eternas, está esperando volver a venir, ¿sí?, a presentarse en esta tierra como el anticristo. Cuando estudiamos la palabra de verdad, vamos entendiendo cosas. Vamos entendiendo cosas, hermano. Vamos entendiendo cosas. Que este Judas es posible que sea el mismo anticristo. Solamente es que tenemos que escudriñarlo. Yo te dejo ahí para que tú sigas escudriñando la palabra.
y tú después puedas decirme, oiga hermano, en verdad este es el anticristo. Era el mismo anticristo. Puede ser, puede ser. Solamente hay que estudiar la palabra, porque el Señor Jesús dijo que Él era el hijo de perdición. Y después cuando vamos a hablar en el Apocalipsis del anticristo, también el Apocalipsis lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces, ¿será que estamos hablando del mismo Judas? Y que él está encerrado allá, atado con cadenas, allá en un lugar especial, está atado y que va a ser desatado después, y que va a venir acá a presentarse como el anticristo. No lo sabemos. Tenemos que estudiar la palabra, escudriñar la palabra, hermano. ¿Sí? Escudriñar la palabra para poder entender la palabra de Dios. Por eso nos dice el Señor en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, que estudiemos con diligencia la palabra, presentarnos aprobados a Dios, que nosotros tracemos bien la palabra. Amén. Porque muchos por ahí andan buscando apostasía por todas partes. Andan tratando de mentiroso a todo el mundo. Yo no puedo decir porque un pastor se equivoque. Un pastor muy famoso predica permanentemente que la tierra es redonda. Incluso dijo en muchas oportunidades que Isaías 40:22 confirmaba que la tierra era redonda. Oiga, tremendo eso. Tremendo eso. Tremendo que diga que Isaías 40:22 confirma que la tierra es redonda. Eso es una mentira. O sea, está equivocado. Pero yo no puedo decir que por eso es un apóstata. O yo no puedo decir que por eso, pues entonces es esto, lo otro. No, está equivocado. Porque no es así. No es así. Eso no es lo que quiere decir la palabra. ¿Ve? Entonces muchas veces el predicador, cualquier predicador se puede equivocar porque somos humanos, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Solamente Cristo Jesús. Entonces cualquiera se puede equivocar. Amén. Pero lo que nosotros tenemos que esforzarnos es por estudiar bien la palabra de verdad. Tenemos que preocuparnos por eso. Por estudiar con diligencia la palabra de verdad. Amén. Entonces yo te invito a ti hoy, amado hermano, amada hermana, que te preocupes por mirar si eres un apóstata, si estás viviendo, estás conviviendo con apóstatas de la fe. Entonces tienes que escudriñar la palabra y en oración pedirle al Señor que te lleve allá, al lugar donde Él quiere que tú vayas a aprender su bendita palabra. Mire, suena duro lo que yo he explicado hoy, porque pensar que yo soy un apóstata no es fácil para ninguno que ame a Cristo Jesús. Para ninguno. Pero es necesario, amado hermano, amada hermana, no importa el ministerio que tengas, si eres pastor, evangelista, maestro, no importa en dónde estés, lo importante es que te preguntes a ti mismo y le preguntes a nuestro Señor Jesucristo si eres un apóstata de la fe. Y derrames tu corazón delante de Cristo Jesús y le pidas al Señor misericordia. Porque yo te digo algo, mira, si tú insistes en que en la iglesia local en donde estás es la iglesia de verdad y no te esfuerzas en pedirle al Señor que sea Él el que te conduzca, que sea Él el que te lleve, déjame decirte que te puedes ir para el infierno. Porque esto no es como muchos dicen, es que yo adoro a Dios a mi manera. Si quieres adorar a Dios a tu manera, pero te vas para el infierno. Eso ya es garantizado.
Porque en nuestras fuerzas sabemos, si amamos a Cristo Jesús, sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Eso es con Cristo, hermano. Sin Cristo no se puede. Entonces, métete con Cristo. Si amas a Cristo Jesús de verdad, entonces hazle la pregunta al Señor, si eres un apóstata de la fe, y dile al Señor, derramando tu corazón delante de Él, que tenga misericordia de ti y que te saque de cualquier forma de apostasía que estés viviendo. Que santifique tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, y que te dé la oportunidad de estudiar con diligencia la bendita palabra, que sea Él abriéndote el entendimiento. No dejes de pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación. No dejes de pedirle al Señor espíritu de temor del Señor. Es importante que nosotros le pidamos al Señor espíritu de temor de Dios. Es importante porque nosotros estamos atacados permanentemente por espíritus que influencian en tu mente y traen pensamientos contrarios a ti. Mire, hay hermanos que no pueden ayunar una hora. No quieren dedicarle una hora en ayuno al Señor. Ellos creen que no pueden. Se han metido en la mente que no pueden ayunar. Ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Es importante porque el ayuno nos ayuda mucho en muchas cosas. Porque cuando tú ayunas, tu cuerpo mengua para que el Espíritu Santo de Dios crezca en ti. Solamente es que tú leas la palabra y que tú quieras entenderla. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir tu palabra con todos mis hermanos y con todas mis hermanas. Lo importante es que cada día nosotros podemos, Señor, compenetrarnos más con tu bendita palabra y que seas tú dándonos a nosotros la oportunidad de aprender más y más de ti. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, llenándonos con tu poder y tu gloria que es poderosa. Te pido, Señor, por cada uno que ha escuchado esta palabra, para que seas tú dándole muchas bendiciones, Señor. Para que tú le regales espíritu de sabiduría y de revelación. Para que tú traigas a cada persona espíritu de temor del Señor. Y que cada uno entendamos que el temor a Dios es odiar el pecado. Que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.